Buenos días a todos. En esta oportunidad hablaremos de los OBEMs, una introducción. Esta presentación fue realizada por Michael Maslin, PhD en audiología y entrenador clínico internacional, y traducida al español por mí, Lizeth Páez. En esta presentación hablaremos sobre los principios y orígenes de la prueba de BEM. Hablaremos sobre algunos aspectos técnicos que rodean la medición de esta prueba y finalmente relacionaremos alguna discusión con las aplicaciones clínicas reales. En esta primera diapositiva simplemente queremos recordar algunos principios subyacentes de la anatomía y en particular queremos ver la placa del estribo, allí resaltada en color rojo. Por supuesto que el estribo es el tercer huesecillo de la cadena osicular que transmite las vibraciones sonoras desde el entorno externo a través del oído medio hacia el oído interno, donde se propagan las vibraciones sonoras a lo largo de la cóclea. En esta diapositiva lo que queremos anotar es la proximidad real de esta placa del estribo hacia el vestíbulo que contiene los dos órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo. En la segunda diapositiva simplemente se amplía, se ve un poco más de cerca, de forma que las vibraciones sonoras se desplazan por el laberinto membranoso y esto es a través de un sistema neumático, lo que hace que se propaguen las señales a lo largo de la cóclea, ya que esas vibraciones sonoras se mueven desde la platina del estribo y también se liberan hacia el oído medio a través de la ventana redonda. Cuando las vibraciones sonoras alcanzan cierta intensidad, entonces tienen suficiente energía para superar la mayor impedancia del fluido del vestíbulo y allí es donde pueden usarse para desencadenar una activación vestibular. Ahora bien, los dos mecanismos principales por los que podemos introducir sonido al oído interno serían a través de la conducción aérea y la conducción ósea. Aquí empezamos viendo la conducción aérea, cuando conectamos un auricular, en este caso un IP30, aunque también podría ser a través de unos auriculares supraurales. En cualquier caso, lo que queremos ver es cómo las vibraciones de sonido se propagan alcanzando cierto nivel de intensidad, lo que las hace superar cierta impedancia en el vestíbulo y así desencadenar la activación sacular y utricular. Es importante mencionar que la forma en que tanto el utrículo como el sáculo pueden ser estimulados para que suenen de esta manera es haciendo como esa sobrecarga, haciendo pues que el estímulo sea de muy alta intensidad. Luego en esta diapositiva vemos el modo típico o hipotético por el cual las vibraciones de conducción ósea pueden propagarse hacia el oído interno pasando por la mastoides, aunque ese no es el único lugar donde podríamos ubicar el vibrador óseo. Pero pues lo que queremos mencionar es que tanto el sonido que entra como por vía aérea como por vía ósea, pues lo que va a hacer es estimular en este caso el sáculo y el utrículo. Sin embargo, la estimulación va a ser ligeramente diferente, ya que por vía ósea se provoca un patrón complejo de activación y pues así como tenemos diferentes transductores de vía aérea, tenemos diferentes transductores de vía ósea disponibles. En la parte inferior vemos el mini shaker y en la parte superior el conductor óseo audiométrico, en este caso un Radio Ear B81. Aquí tenemos un corte transversal del utrículo y es importante tener en cuenta que estamos usando sonido como un estímulo para generar una fuerza hidromecánica que mueve el fluido endolinfático y como efecto pues empujar la membrana otolíctica y crear una transducción. Así que aquí vemos esa onda de sonido empujando la estructura, pero aunque sea sonido, no estamos hablando de potenciales evocados
auditivos, sino más bien de potenciales evocados vestibulares. Y lo típico pues que se ven los pacientes sordos para este ejemplo es que ellos pueden tener BEMS, así no tengan restos auditivos, sí pueden presentar una respuesta vestibular. También es importante mencionar el otro extremo, ¿no? Y es aquellos pacientes que tienen una función coclear normal, en este caso escucharán ese estímulo sonoro y pues nos mostrarán también ciertas respuestas evocadas auditivas, pero eso es casi un efecto secundario de esta aplicación en particular. Desde un punto de vista evolutivo, algunos animales como los peces, algunas especies anfibias, tienen estos metaórganos otolíticos, pero para ellos en realidad es un órgano auditivo primario. Para nosotros los humanos pues realmente no tienen un papel funcional importante, es más un retroceso vestigial de nuestra ascendencia evolutiva. Entonces, por eso realmente en nosotros los humanos esto no va a tener un rol muy auditivo, sino más bien enfocado hacia la parte vestibular. Algo importante a mencionar es que lo que activamos con el sonido no es una respuesta fisiológica. Realmente para tener una respuesta fisiológica de los órganos otolíticos, lo que debemos tener es un movimiento de la cabeza, como lo estamos viendo acá, una inclinación de la cabeza. Entonces, al inclinar la cabeza, se va a desencadenar una respuesta automática tanto en el utrículo derecho como en el izquierdo. Y la actividad resultante será pues una activación del reflejo vestíbulo ocular de forma contralateral. Entonces, vemos que hay diferentes técnicas fisiológicas para poder activar los órganos otolíticos, como por ejemplo la vertical visual subjetivo, pero pues eso es tema de otro webinar. Lo importante aquí es mencionar que cualquier cambio en el plano de la cabeza, cualquier movimiento de la cabeza, se espera que pues active la fuerza de gravedad y provoque un patrón de actividad bilateral en una persona con una función vestibular normal. Cuando realizamos pues los BEM, realmente lo que estamos haciendo es el uso de un estímulo sonoro y estamos activando la membrana otolítica de un solo lado. Por lo tanto, pues solamente se activará el lado estimulado y no el lado contrario. Esto crea una activación no fisiológica del borde lineal y algo de la actividad miogénica resultante de los músculos extraoculares. En este caso podemos ver una pequeña perturbación en la posición de los ojos. Mirando la vía refleja en sí, lo que queremos enfatizar en esta prueba de los OEMs es el funcionamiento del utrículo. Aunque se puede esperar que los estímulos sonoros, ya sea por vía aérea o por vía ósea, estimulen tanto el utrículo como el sáculo, aquí estamos interesados principalmente en el utrículo, así como por la rama superior del octavo par craneal a través de una serie de vías reflejas. Esto lo vemos en un formato esquemático simplificado en estas dos imágenes. Entonces podemos desencadenar una contracción refleja en los músculos rectos y oblicuos. Ahora bien, si tuviéramos que estimular, por ejemplo, el oído izquierdo, desde el punto de vista de la prueba, el resultado lo vamos a registrar desde la respuesta de la órbita inferior del ojo contralateral, por lo que a menudo nos referimos a los OEM como una prueba contralateral. Bueno, lo siguiente que me gustaría mencionar frente al utrículo es su posición neutral y equilibrada en los dos oídos. Entonces hay un tipo bastante complejo de disposición morfológica de las células ciliadas a través de la capa macular. Y esta la vemos aquí por la dirección de las flechas. Por lo tanto, ambos lados son multidireccionales y en cualquier posición de la cabeza se van a mover de manera fisiológica. Algunas células se despolarizarán
y simultáneamente otras se hiperpolarizarán y ese patrón complejo de estimulación se desencadena con cada tipo particular de movimiento de la cabeza. Aquí, por ejemplo, si giramos la cabeza, eso activará algunas células ciliadas de cada lado, de ambos oídos en un plano. Pero si vemos pues ya la inclinación, entonces vemos que algunas células no se van a activar. Entonces vamos a ver aquí por la línea de las flechas que hay algunas células que se activan, pero que otras son más bien perpendiculares a esos vectores de polarización y por eso no se activarán. Volviendo un poco al tema de los estímulos de conducción aérea y de conducción ósea, podríamos pues considerar estos diferentes modos de presentación del estímulo para estimular el utrículo. Entonces lo que vemos aquí es que son diferentes porque la estimulación por vía aérea se puede esperar que sea de una dirección más bien transversal, mientras que la estimulación por vía ósea es algo más compleja con una dirección más bien lateral al impulso principal de la vibración. Entonces, aunque hay muchas similitudes entre ambas, la vía aérea y la vía ósea, tiene diferentes aplicaciones clínicas y también hay algunas diferencias complejas entre estos dos tipos de estimulación. Bueno, ahora bien, podemos ver aquí ya una respuesta de BEM. Entonces vemos un BEM típico, que es una respuesta bifásica en donde se ve un pico negativo hacia los 10 milisegundos, al que podemos llamar N1. A veces en la literatura lo encontramos como N10. Y luego, alrededor de unos 5 milisegundos después, se exhibe una respuesta positiva que se llama P15. En este caso lo llamaremos P1, que puede darse sí alrededor de los 5 o 6 milisegundos después del N1. Entonces, esta sería como tal la respuesta. Sabemos que esta respuesta se da por algunos conjuntos de músculos, principalmente el oblicuo y el inferior, el que en este caso es excitador. Como sabemos, pues esto nos va a dar una deflexión negativa. Y aquí tenemos muchas respuestas que están superpuestas una sobre la otra. Entonces, inicialmente será la respuesta del músculo oblicuo inferior, aunque también algún tiempo después veremos la respuesta de los músculos rectos. Entonces vemos también pues que se realiza con un estímulo de alta intensidad, en este caso 100 decibeles NHL. Entonces no nos sorprende que podamos evocar unas respuestas de otros músculos oculares o incluso unos potenciales evocados auditivos. Para eso pues tenemos una configuración de filtros, de banda de paso, también pues vemos que incluso tenemos una ventana que supera los 30-50 milisegundos en donde se podrían ver respuestas de latencia media. Y pues aquí vemos un poco cómo podría ser el montaje de los electrodos, que es lo más importante a mencionar acá, y es que tenemos el estímulo sonoro de un lado y al otro lado el electrodo de registro. Entonces tenemos pues un electrodo debajo de la órbita inferior contralateral del lado donde está el sonido. Entonces en ese caso pues hablaremos de un montaje en donde tenemos un electrodo invertido o de referencia también en el mentón. Entonces más adelante hablaremos un poco de eso, del montaje. Bueno, entonces ahora hablaremos un poco de la dirección de la mirada y los efectos que tiene la posición sobre las respuestas detectadas por el electrodo que se encuentra justo debajo. De hecho, es muy recomendable que la dirección de la mirada del paciente se desvíe hacia arriba. Entonces podemos ver que esto tiene
eh, una ubicación sobre el músculo oblicuo inferior y vemos cómo se mueve pues ese músculo del ojo cuando hacemos la mirada hacia arriba. Entonces eso va a causar que tengamos pues como una contracción de ese músculo y se realice un mecanismo que se llama de compensación automática de la ganancia, por el cual un músculo o el músculo oblicuo inferior contraído produce un reflejo correspondiente más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más contraído esté el músculo, aumenta la ganancia automática del reflejo. Por lo tanto, la amplitud del reflejo aumenta en paralelo con la contracción del músculo y eso nos va a permitir ver pues una respuesta más grande. Entonces, en el momento en que activamos ese músculo, están sucediendo varios efectos paralelos, aunque el movimiento del músculo no sea muy grande. Lo más importante es pedirle al paciente que mire hacia arriba, incluso sería importante ponerle un punto fijo, de modo que durante los diferentes pasos de la prueba, ya sea que estemos evaluando el lado derecho, el lado izquierdo, siempre el paciente esté mirando hacia el mismo lado para tener cierta reproductibilidad de la respuesta. Entonces aquí estamos viendo el ojo de perfil y de frente para ver pues como esa ubicación puntual del electrodo. Entonces vemos cómo se ubica en la órbita inferior y vemos el efecto de mirar hacia arriba. Entonces aquí hay pues ya un ejemplo de un registro de cómo cambia cuando miramos hacia arriba y cuando miramos hacia el frente. La respuesta puede cambiar en su amplitud hasta un 50%. Cuando el paciente mira al frente, la respuesta es hasta un 50% más pequeña que cuando mira hacia arriba. Incluso si el paciente mirara hacia abajo, los VEM podrían llegar a desaparecer por completo. Eso pues hablando un poco de la dirección de la mirada. Ahora hablaremos un poco del montaje de los electrodos. Y es que para esto todavía no existe como una práctica muy estandarizada. Es un área en el que se han experimentado diferentes tipos de variaciones. Pero quizás el montaje más utilizado es donde tenemos un electrodo no invertido que se coloca en la órbita inferior y luego un electrodo de referencia, que en este caso es este de color blanco, que está inmediatamente pues debajo del otro, aquí en la mejilla. Entonces, hay otro tipo de montaje en donde podemos cambiar pues este electrodo al otro lado, entonces lo cambiaríamos pues a medida que vamos evaluando cada lado. Eh, entonces, al poner los electrodos invertido y no invertido juntos de esta manera, lo que queremos hacer es ayudar a atenuar la actividad de campo lejano de rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que queremos hacer es que la actividad que se emana de los lóbulos temporales y las cortezas auditivas no vaya a contaminar nuestro registro de BEMP. Ya como lo hablamos anteriormente, pues aquí estamos en un rango como de las latencias medias, entonces esperaríamos ver incluso un poco de actividad cortical que queremos filtrar, entonces eso es lo que pretendemos hacer pues dejando como estos dos electrodos juntos. Dejando pues un electrodo justo debajo del ojo y el otro muy cerca de él, inmediatamente debajo en la mejilla. Entonces, esa es una forma como de cancelar esas respuestas externas y cancelar un poco esa actividad auditiva no deseada pues para este tipo de prueba. Entonces, en este caso tendríamos que estar moviendo pues como este electrodo blanco para evaluar cada lado. Entonces tenemos otro tipo de montaje en donde también movemos el tierra hacia el otro lado
y así pues vamos a tener que cambiar los electrodos blanco y negro, el negro y la tierra y la referencia, perdón, para pues no tocar para nada la línea media. Pero tenemos pues otro planteamiento, que es este que acaba de aparecer acá, en donde tenemos un electrodo de referencia hacia la línea media, y entonces vamos a ver también un electrodo aquí en el mentón, y entonces vamos a tener pues allí una referencia en la línea media que no vamos a tener que cambiar cuando cambiemos de oído en la prueba. Entonces no vamos a estar manipulando al paciente a lo largo de la prueba. Entonces en este caso pues habrá menos atenuación de esas respuestas auditivas, pero pues realmente se van a alcanzar a ver los BEM, que es lo que nos interesa. De manera que esta es una solución un poco más práctica, en donde sacrificamos un poco, por decirlo así, la pureza del registro, pero pues realmente esperaríamos que sean muy pocas las respuestas no deseadas que se infiltren en la medición. Y aquí lo vemos, entonces aquí vemos el montaje de los dos electrodos de un mismo lado, y aquí en la parte inferior pues el electrodo solamente debajo de la órbita inferior y el otro en la barbilla. Entonces vemos que en el trazo superior tenemos pues unos pequeños potenciales auditivos después de la respuesta vestibular, mientras que en la parte inferior esos potenciales auditivos son mucho más grandes. Pero ¿qué pasa? Podemos ver la amplitud real de la respuesta. ¿Y qué sucede? Que mientras los potenciales vestibulares son de 7, apenas la respuesta auditiva es de 3, o sea, de la mitad. Tampoco es que vaya a ser una contaminación pues muy grande. Entonces lo mismo sucede incluso aquí en la parte inferior, pero ¿qué sucede? Pues así como se duplicó el tamaño de la respuesta, también se duplicó el tamaño pues del ruido, por así decirlo. Sin embargo, pues todavía es notable la respuesta de los BEM sobre la respuesta auditiva. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se llama la tendencia del montaje de electrodos del tendón abultado. Entonces, esa es una investigación que se realizó hace algunos años, en los que tomaron 8 sujetos otológicamente normales, adultos con audición normal, y lo que hicieron es que tenían pues como este montaje en la órbita inferior del ojo, eh, en este caso el electrodo rojo con la referencia inmediatamente debajo. Entonces lo que hicieron en la investigación fue, bueno, aquí vemos la respuesta de cómo se evidencia con este tipo de montaje. Entonces lo que hicieron fue mover sistemáticamente el electrodo alrededor de la órbita del ojo. Entonces vamos a ver qué pasó cuando lo movieron hacia la línea media. Entonces, en lugar de ubicarlo en la parte central, movieron el electrodo a la línea media y vemos pues que hubo un cambio total en la respuesta de los BEM. Entonces, hubo prácticamente una inversión de la polaridad de la respuesta. Entonces, hay algún punto intermedio allí, pues incluso en el que no vamos a ver ninguna respuesta en absoluto. Ahora, ¿qué sucede si movemos el electrodo hacia la parte externa del ojo? Entonces vemos que hay pues un cambio pues no muy significativo en la amplitud, y que realmente pues se podría realizar digamos el registro desde allí. Entonces
Este estudio pues es de gran interés porque este abordaje del tendón abultado o del vientre del músculo pues realmente nos puede dar un montaje estándar para esta prueba y eso se daría por la posición del músculo oblicuo inferior. Entonces aquí vemos que incluso después se movió el electrodo de referencia dando pues como prevalencia a la medición sobre ese músculo oblicuo inferior. Y eso sí que nos va a generar una mayor amplitud de la respuesta, muchísimo más grande como lo vemos aquí. Entonces, esa amplitud de la respuesta mayor, pues realmente nos aportaría bastante para la práctica clínica. Entonces, pues realmente esta técnica todavía no está exenta de controversia y puede que haya algunos problemas de contaminación, pero pues realmente lo importante es ubicarnos como sobre la parte más gruesa del músculo, así como lo hacemos en los EBEM. Aquí tenemos una imagen de los EBEM en donde colocamos el electrodo en la parte más gruesa del del esternocleidomastoideo. Entonces sería como esa analogía, así como en los EBEM nos valemos de la parte más gruesa del esternocleidomastoideo, aquí pues los dos electrodos irían ubicados hacia la parte más gruesa del músculo oblicuo inferior. Bueno, algunas consideraciones adicionales. Ahora tal vez hablemos del estímulo. Entonces lo que vemos aquí es una curva que podríamos llamarla como una curva de sintonía del estímulo que va alrededor de diferentes frecuencias. Entonces esto se realizó con estímulos tone burst. Entonces se mide la amplitud de N1 y P1 aquí en el eje Y, en el eje vertical. Entonces, lo que podemos ver como en esta curva es que hay una especie de respuesta mayor en la región de los 500 Hz. Y luego la amplitud disminuye a medida que incrementamos la frecuencia. Entonces, vemos que hay un pocos ciclos aquí en 500 Hz, se hacen unos ciclos pues como de 2, 2, 2, que es lo que vemos acá, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos permite ver como esta meseta de ascenso. Entonces, pues este patrón como de frecuencias es el que incluso nos permite tener un pico doble y pues también ver cómo puede cambiar la morfología con diferentes tipos de frecuencias de estímulo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da una mejor respuesta a 500 Hz? La respuesta es porque la forma en la que el utrículo no está de forma rígida, unida a los huesos del cráneo, permite que sea bastante libre y al menos una parte del flote. Entonces esto le da cierta sensibilidad a estas frecuencias de resonancia más baja, por lo que puede haber como una resonancia de baja y alta frecuencia de amplificación dentro del utrículo. Pero pues para efectos clínicos la estimulación más recomendada va a ser esta, la de 500 Hz. Y por supuesto vemos pues que hay un estudio donde hay ciertos datos normativos, tanto para los umbrales como para la latencia, y pues por supuesto para las amplitudes, de acuerdo pues a la frecuencia de estimulación. Un desarrollo relevante que ha sido pues relativamente reciente es el CE-CHIRP, el CW-CHIRP en este caso. Entonces es un chip diseñado específicamente para las mediciones de BEMP y es un derivado del CE-CHIRP. Entonces se ha utilizado pues en el campo de la estimulación, en la estimación de umbral de la SSR, de la ABR,
Y ahora pues va a tener también su aplicación en los BEMS. Entonces, en el caso del CIECHIR, pues sabemos que él está diseñado específicamente para disminuir el efecto de retraso en la cóclea. Pero en este caso también nos sirve el CW Chirp, nos sirve para tener pues como un OVEMP más adelantado y realmente pues vamos a tenerlo en la frecuencia donde los BEM son más sensibles, es decir, entre 250 y 1000 Hz, ¿cierto? Entonces, pues esto es algo que es nuevo realmente, que em, no se ha visto mucho en la práctica, pero pues que esperemos que tenga pues una buena acogida porque realmente nos va a dar una ventaja en la amplitud y pues va a ser mucho más útil que el tone burst de corta duración tradicional en 500 Hz. Aquí lo vemos en la gráfica. Entonces va a tener una amplitud mucho más significativa. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algunas consideraciones clínicas adicionales y son las contraindicaciones para este procedimiento, principalmente en torno a las señales de alta intensidad que necesitamos para la activación. Por lo tanto, pues son niveles muy altos, veremos configuraciones de 90, de 100 decibeles NHL. Recordemos que aunque decimos HL, aquí no estamos hablando de respuestas auditivas, sino que estamos hablando de respuestas vestibulares. Bueno, entonces lo importante aquí es que esos niveles de sonoridad pueden ser incómodos. Entonces, probablemente algunos pacientes con hiperacusia, tinnitus, fenómeno de Tulio, reclutamiento, pues van a tener cierta sensibilidad al estímulo. Bueno, algo importante pues a mencionar es que como estamos hablando del sistema vestibular, puede ser que sea de pronto un poquito más pertinente hablar de decibeles SPL en este caso. Entonces, realmente pues debemos considerar el efecto de esa presión sonora al momento de la exposición al ruido cuando hacemos múltiples pruebas para no sobreestimular a nuestro paciente. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta como esos límites y advertirle al usuario pues diferentes efectos negativos que pueda sentir por esta estimulación. Entonces, cuando estemos trabajando pues como en este nivel de presión sonora máximo, realmente pues deberíamos pensar en hacer pues pocas repeticiones de la prueba, ¿listo? Y ser bastante cauteloso con este tipo de usuarios. Una pregunta común que se realiza acerca de los BEMS es acerca de su confiabilidad, particularmente en los pacientes de mayor edad. Entonces, vamos a ver este estudio publicado hace varios años que nos muestra grupos de sujetos, de 10 sujetos por cada edad, entre los 20 y los 80 años, en donde se utilizaron una serie de estímulos. En este caso, pues solamente vamos a mostrar la información correspondiente a 500 Hz. ¿Listo? Y también pues presentaron señales por vía aérea como por vía ósea. Lo que encontraron, al menos cuando el paciente miraba moderadamente hacia arriba, fue que se podía encontrar en 8 de cada 10 personas. Y eso fue pues casi lo mismo en todos los intervalos de edad, con una tendencia muy pequeña, no estadísticamente significativa, de que la amplitud se veía reducida a medida que el paciente envejece, lo que puede ser un reflejo de la vestibulopatía relacionada con la edad.
En algunos pocos pacientes no se detectó un aumento eh, de los BEMP cuando se realizaban incrementos de sonido, pero en la mayoría aumentaba la amplitud de los BEMP con pequeños cambios del estímulo solo de 5 decibeles. Y también pues se les solicitaba a los pacientes que miraban más hacia arriba, o sea, una mirada más extrema. Eso también les ayudaba a incrementar como la amplitud de esa respuesta. Entonces vemos que pues la respuesta fue presente para la gran mayoría de estos 122 oídos evaluados. Bueno, hay algunos desarrollos recientes muy importantes en lo que respecta a la conducción ósea. En comparación con los estímulos que estábamos viendo hace un momento, entonces estamos viendo que en la mayoría de los pacientes, de los 122, pues realmente la frecuencia donde hubo una mayor respuesta fue en 500 hercios. Entonces, en comparación con la conducción aérea, las vibraciones de conducción ósea tienden a pues, dar una menor ganancia con los transductores audiométricos estándar, lo cual los hace menos efectivos como estímulo. Y esta es la razón que los llevó a desarrollar el transductor audiométrico B81. Entonces, pues dar como un mayor nivel de salida. ¿Por qué? Porque lo ideal, pues como regla general, es que cuando se habla de vibraciones a través del transductor, deberíamos obtener alrededor de 130 decibeles en su salida máxima 500 Hz. Entonces, pues realmente el B71 no va a alcanzar esa salida. Entonces, por eso, pues puede ser como limitada la aplicación de la vía ósea, en este caso de los transductores B71. Entonces, por eso, pues realmente se ha creado como una serie de estimuladores diferentes para lograr pues esas respuestas. Entonces, tenemos que la vía ósea pues se puede medir también como con este otro artefacto que sería pues el mini shaker, que sí nos va a dar pues una estimulación muchísimo mayor y puede llegar a cumplir pues con esos decibeles de estimulación que necesitamos pues para generar una respuesta de BEMS. Entonces, de allí pues la diferencia de esos transductores de conducción ósea, el B71 y el B81. Entonces aquí vemos pues por ejemplo en la gráfica cómo son las salidas pues muchísimo más grandes o más altas del B81 a lo largo del rango de frecuencias. Entonces, aunque eso nos puede generar pues también algunos artefactos, pero pues lo importante es poder evocar la respuesta. Entonces aquí vemos una serie de respuestas que se realizaron con diferentes modulaciones del estímulo. Entonces, en una modulación 222, 212 y 111. Entonces vamos a ver pues que a medida que hacemos como estas modulaciones del estímulo, pues va disminuyendo también un poco el artefacto para que se haga más clara la respuesta. Eso se llaman unos ciclos. Entonces lo que hacemos es que esos ciclos nos ayudan a filtrar el artefacto del estímulo que ha terminado antes de que comience la respuesta final del P1 y el N1. Entonces esto nos va a ayudar a dar un paso más y reducir la duración de la respuesta solamente pues a 3 ciclos en total, haciendo pues que el artefacto se separe de la respuesta del OEMP y que esa respuesta no se vea afectada pues en gran medida por el acortamiento de la duración del estímulo.
Entonces vemos que hay un pequeño cambio también en la latencia, siendo incluso un poco más corta en estos ciclos 1-1-1. Y pues a pesar de tener una menor duración de la señal, con la conducción ósea es una forma de solucionar el problema sin necesidad de recurrir a estímulos alternos. Entonces vamos a ver que la conducción ósea es una forma pues de obtener las respuestas con una buena amplitud de pico a pico, teniendo una menor duración de la señal. Entonces aquí vemos las amplitudes que también pues van a variar con este tipo de cambio de ciclo. Bueno, realmente para los BEMS tenemos varias consideraciones de análisis y vamos a verlos paso a paso porque hay una serie de diferentes parámetros que podríamos mirar. Lo primero que queremos ver es si hay una respuesta presente. Entonces de allí miramos pues si hay sospecha de una lesión o no. Entonces si hubiera por ejemplo un paciente con síntomas unilaterales, nos interesa saber si hay una respuesta presente y de allí pues ya vamos a medir la amplitud y la latencia. Entonces vamos a ver también la comparación del tamaño entre los dos lados y esto es lo que nos va a dar la asimetría. Y luego vamos a ver el umbral que en determinadas circunstancias pues nos va a indicar una patología y luego pues como esta curva de sintonización de frecuencia. Entonces, para empezar, la amplitud, la latencia y la simetría. La latencia, entonces vamos a hablar de dos picos, el N1 y el P1, que los podemos comparar con cualquier normativa a la que nos estemos refiriendo. Entonces, esto va a cambiar dependiendo de si lo estamos haciendo por vía aérea o por vía ósea. Entonces, no sería raro que tengamos incluso algunas normativas locales porque pues esto puede variar dependiendo de esos parámetros. Luego tenemos la asimetría, que es comparar la amplitud del lado derecho con la amplitud del lado izquierdo. En este caso, pues vamos a ver que hay unas diferencias, una asimetría en este caso del 15% entre un lado y el otro. Entonces, aquí vemos pues todos los parámetros. La latencia, N1, P1, la amplitud, que es la diferencia entre un pico y el otro, y la simetría, que es la comparación del tamaño entre un lado y el otro. Entonces, esos son como los principales parámetros que veríamos al principio en los BEMP. Entonces, vamos a ver qué pasaría con el umbral. Entonces, aquí nos dice que el umbral, pues realmente este es un potencial que se desencadena a altas intensidades. Entonces lo que esperamos es verlo alrededor de los 100, de los 95 decibeles. Muy rara vez lo vamos a encontrar por debajo de los 80 decibeles. Entonces en este caso vemos una comparación de dos oídos, el oído derecho y el oído izquierdo. Y lo que estamos viendo aquí realmente pues normalmente no se ven los pacientes y es que en personas otológicamente normales deben ser muy similares de ambos lados. Entonces aquí vemos que el del lado izquierdo es bastante pequeño, pero pues aún así tiene un umbral normal. Ahora, hablando del parámetro de sintonización de la frecuencia, bueno, esto realmente es algo muy diferente porque es cómo va cambiando la respuesta al cambiar la frecuencia del estímulo. Entonces aquí vemos una serie de trazos diferentes y a medida que aumentamos la frecuencia desde 500 hasta 4000, la curva de sintonización de los BEMS muestra que entre 500 y 1000
Entonces, entre 500 y 1000, pues se alcanza a ver bastante clara la respuesta de los BEM, pero ya después de eso prácticamente se desvanece. Por lo que pues realmente la respuesta cae muy rápido en 2000 y 4000. Entonces, veamos algunas de las principales aplicaciones clínicas de la tecnología OBEM. Eh, pues esta es una prueba específica sobre la función utricular para aquellos pacientes con debilidad unilateral o bilateral, debilidad vestibular, de los órganos otolíticos en particular. Entonces, pues puede haber diferentes causas para este tipo de patologías. Por ejemplo, una neuritis vestibular, una laberintitis, algún tipo de ototoxicidad o incluso pues una lesión por una exposición prolongada al ruido puede generar pérdida de algunas células vestibulares. Entonces, cualquiera de estas razones puede causar una lesión unilateral o bilateral. Otro ejemplo sería la patología retrococlear, por ejemplo, un schwannoma vestibular. Todas esas diversas patologías pueden causarnos un patrón de actividad reducido. Bueno, ya en segundo lugar en la lista vemos los síndromes de la tercera ventana, en donde se destaca pues la dehiscencia del canal semicircular superior. Y bueno, pues también vamos a ver que vamos a tener una alteración en la amplitud en este caso, ¿cierto? Mientras que la debilidad otolítica nos reduce la amplitud de la respuesta, los síndromes de la tercera ventana van a aumentar la amplitud de esa respuesta. Entonces, por eso es importante pues hacer toda la correlación clínica. En tercer lugar de la lista, pues vemos el hidrops endolinfático, que se caracteriza por una alteración en la curva de sintonización, lo que acabamos de ver, cómo cambia la morfología, la amplitud de la respuesta al ir variando pues la frecuencia del estímulo. Por último, pues tenemos las anomalías neurológicas, pues que ya nos van a producir un retraso en la conducción nerviosa, lo que se va a ver reflejado pues en unas latencias desplazadas, como por ejemplo en la esclerosis múltiple. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Esta es una pérdida unilateral. Esta es una típica neuritis vestibular, que puede darse por una inflamación del octavo par craneal y de hecho puede afectar la rama superior del nervio. En algunos casos puede afectar la rama inferior y en otras ambas ramas del nervio vestibular, pero la neuritis del nervio superior es la que ocurre con mayor frecuencia. Entonces aquí vemos una correlación entre los OBEM, los CBEM e incluso tenemos una prueba de impulso cefálico. Entonces aquí tenemos pues como todo el conjunto de pruebas para hacer un diagnóstico diferencial. Podemos ver los dos trazos superiores del CBEM que nos reflejan la actividad sacular. Entonces, en este caso, pues la rama inferior es totalmente normal, por eso vemos unas respuestas presentes de CBEM en ambos lados. Sin embargo, como este es un paciente con neuritis, pues ya de la parte superior, entonces vamos a ver aquí los trazos de OBEM, especialmente el del lado izquierdo, en donde pues se va a ver la afectación. En el lado derecho pues todavía se exhiben respuestas normales porque la lesión para este usuario es del lado izquierdo, lo cual nos correlaciona aquí con las pruebas de impulso cefálico, en donde vemos pues esta alteración del lado izquierdo, con unas ganancias reducidas y unas sacadas. Entonces, pues realmente lo que queremos pues aquí ilustrar es cómo se vería
esta respuesta de la patología al correlacionar estas pruebas y el rol de los OVEMS, en este caso para este diagnóstico diferencial. Bueno, entonces es importante también ver ya lo que pasaría, por ejemplo, en una dehiscencia del canal semicircular, eh, que es tal vez el trastorno vestibular que ha sido más estrechamente asociado con los BEMS y se caracteriza por un adelgazamiento o incluso la ausencia de hueso que recubre la parte superior del canal vestibular anterior o superior. Bueno, y lo que sucede desde el punto de vista de los síntomas es el fenómeno de Tulio, donde el sonido viaja a través de esa dehiscencia libremente y con una baja impedancia del fluido, lo que provoca mareos cuando se presentan los sonidos, especialmente los sonidos internos. Así que las vibraciones no pueden propagarse solamente desde el estribo, sino también en dirección opuesta. Por lo tanto, los cambios en la presión intracraneal, los sonidos internos del cuerpo pueden migrar a través de esa vía y finalmente escucharse en la cóclea. Así pues el paciente tendrá una audición autofónica y podrá escuchar incluso sus parpadeos, y otros sonidos de conducción ósea serán muy elevados para este tipo de pacientes. Incluso cuando los transductores se colocan, digamos, en el tobillo o en una parte muy remota del cuerpo, estos pacientes lo van a sentir fuerte. Entonces, desde el punto de vista de los BEMS, que es lo que nos interesa aquí, entonces presentamos un sonido debido a esa impedancia de fluido reducida. Esperamos ver pues como una mayor desviación de la mácula utricular, y también pues vemos que se va a ver una respuesta mucho más grande por la estimulación ósea. Bueno, entonces aquí vemos el lado izquierdo, que incluso pareciera que allí no hay BEMS, lado izquierdo. Pero en realidad lo que sucede es que los del lado derecho son tan grandes que al hacer como el escalamiento pues no permiten ver los del lado izquierdo. Si pudiéramos agrandar la gráfica izquierda veríamos allí las respuestas, pero bueno, nos vamos a enfocar en el derecho, que es donde no solamente vemos una amplitud exageradamente grande, sino que vemos un umbral anormalmente bajo. Recordemos que los BEMS deberían desencadenarse hacia los 190 decibeles y aquí pues lo estamos viendo prácticamente que hasta 65 decibeles. Entonces este sería pues el resultado en un paciente con una dehiscencia del canal semicircular. Ya hablando del hidrops endolinfático, que se caracteriza por una sobreproducción o quizás una absorción insuficiente de líquido endolinfático, lo que provoca la distensión de la membrana endolinfática en el vestíbulo y potencialmente también en la cóclea. Entonces, pues realmente tendríamos allí también que complementar con una prueba como la electrococleografía. Bueno, pero en términos de los BEMS, entonces lo que podemos esperar es que se altere la mecánica de los fluidos y la curva de sintonización en consecuencia. Entonces aquí vemos los resultados de un estudio realizado hace algunos años, y lo que vemos en la línea punteada es el rango normal de la curva de sintonización de los BEMS, que corresponde a los resultados que vimos en el estudio anterior. Y luego vemos en individuos con un diagnóstico de Meniere definido, con una amplitud pues bastante grande y en las frecuencias más altas. ¿Mm? Entonces, es interesante notar que los BEM de 500 Hz para estos pacientes con Meniere se encontraban dentro del rango normal. Sin embargo, cuando ya nos vamos hacia las frecuencias agudas, pues vemos que hay una variación pues
importante de la amplitud. Entonces, es importante por eso medir los BEMS en esta curva de sintonización, es decir, en diferentes frecuencias, porque según los resultados, pues en las frecuencias más altas es donde veremos las anomalías en estos pacientes de hidrops endolinfático. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Y ahora pues vamos a ver pues muy rápidamente los hallazgos comunes para los OBEM, para los CBEM y cómo esto se correlaciona con las pruebas de impulso cefálico. Pues juntas, estas son tres herramientas muy poderosas para evaluar el sistema vestibular y pues para no pasar por alto toda la batería de evaluación. Entonces, esto sería pues como un gran repaso de cómo estas pruebas se complementan y nos pueden aportar un diagnóstico diferencial de diferentes alteraciones vestibulares. Muchas gracias a todos.